Dios anhela, diga conmigo, Dios anhela corazones obedientes, que estén dispuestos a cambiar bajo el mandamiento de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un corazón obediente? Eso es un pequeño repaso de lo que yo estuve compartiendo la vez pasada. Es aquel que está dispuesto a acatar una instrucción o cumplir lo que se le ha pedido. Definición en dos términos, ¿verdad? Número uno, aquel que está dispuesta, aquella persona que está dispuesto para acatar una instrucción o cumplir lo que se le ha pedido. Y número dos, es la actitud interna de someternos voluntariamente al cumplimiento de la palabra. Es la actitud interna de someternos voluntariamente al cumplimiento de una demanda o de la abstención de algo, ¿ok? Entonces, que se nos mande o que se nos diga. Ese es un corazón obediente. Un corazón obediente es aquel que está dispuesto a acatar una instrucción o cumplir lo que se le ha pedido. Y número dos es la actitud interna de someternos voluntariamente al cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se nos diga, ¿ok? Entonces, nuestro caminar con Dios está establecido por la obediencia. La obediencia, ¿cómo se nota que alguien camina con Dios? Bueno, es una persona obediente, es una persona sumisa a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9 dice: y aunque era hijo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Entonces, a nuestro Señor Jesús, Él mismo aprendió, debido al padecimiento, aprendió la obediencia. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Diga conmigo eso: la obediencia nos perfecciona. Si Jesús fue perfeccionado, pero díganlo pues, nosotros también. Jesús fue perfeccionado por la obediencia, ¿ok? Entonces, y por eso vino a ser autor de eterna salvación. Fue obediente en todo momento, en todo tiempo. Cristo aprendió la obediencia por el padecimiento, y eso lo perfeccionó en toda misión que el Padre le había asignado, le había dado, ¿ok? Entonces, también una de las características de Jesús fue el de tener un corazón obediente. Una característica fue siempre el corazón obediente. Dios quiere que todos nosotros tengamos el corazón obediente, ¿verdad? Por amor a nosotros, no le importó que lo humillaran, estuvo dispuesto a obedecer aún en los momentos más difíciles. Él dijo: que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Él primero dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Perdón, no se haga la mía sino la tuya, ¿no? Ya ve, ni siquiera se habían dado cuenta, si no me doy cuenta ya. Entonces, el amor de Dios es expresado con nuestra obediencia a Él. Es la forma en que es expresado nuestro amor. Cuanto más amor tú tienes, entonces más obediente a Él tú eres. El amor, la obediencia no solamente nos perfecciona, sino que es una de las fuentes de autoridad que nosotros tenemos. Al enemigo no le interesa, le dije la vez pasada, qué rango tú tienes en la iglesia. Si eres ministro, si eres apóstol, si eres mentor, al diablo no le interesa qué grado tú tienes, sino le interesa que no le obedezcas a Dios. Y él anda buscando gente que sea desobediente, no importa de qué rango. Él no respeta rangos, ¿ok? Por eso hay pastores que caen, apóstoles que caen, etcétera, etcétera, todo eso, aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Hay que ser obedientes. Entonces, la pregunta es: si lo amamos, ¿por qué lo desobedecemos? Esa es la pregunta, ¿no? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Todo amor que no resulta en obediencia, vimos eso, no es el verdadero amor de Dios. Todo amor que se interponga entre Dios y nosotros es ilegal.
¿verdad? Si tienes amistades que te apartan de la relación con Dios, ten cuidado porque terminarás haciendo lo mismo, ¿ok? Entonces este es el tiempo donde el corazón va a ser probado. Hay un momento donde Dios pesa los corazones. Si está siendo obediente y conforme a lo que hagamos, es lo que vamos a recibir. Punto que sigue, dice: Dios nos dará según lo que hagamos con nuestro corazón. Está haciendo un repasito, ¿no? Y hasta aquí vamos a llegar al repaso. Dice: porque hay tantas cosas que no se han cumplido, pero que no tenemos todavía un corazón obediente para que se cumplan. La obediencia no ha sido suficiente como para que se cumplan algunas cosas que todavía no han sucedido. La fortaleza de un hombre está en su voluntad, y la voluntad es la fortaleza del carácter. Repite eso conmigo: la fortaleza de un hombre está en su voluntad. La voluntad es la fortaleza del carácter. La voluntad siempre escoge una acción, y una decisión produce una acción. Voluntad escoge acción, y esa acción toma una decisión que produce una acción, siempre, ¿verdad? Entonces tiene que haber un alineamiento entre la voluntad de nosotros y la voluntad de Dios para que entonces la cosa suceda como Dios quiere. Jesús mismo decía: yo no hablo de mí mismo, sino lo que oigo de mi Padre es lo que yo hago. Es lo que él hacía. Y yo lo que hago no es de mí mismo, lo que yo hablo tampoco es de mí mismo, lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Había un alineamiento entre la voluntad de Él y de Dios. Cada vez que usted alinea su voluntad a Dios, y la idea es permanecer alineado a su voluntad, es que nosotros vamos a tener éxito en lo que hacemos, ¿verdad? Porque haciendo la voluntad del Señor sobre la tierra, Él nos bendice en otras áreas, ¿ok? Entonces, por eso dice la Escritura que debemos de preocuparnos de qué comer, de qué vestir, a dónde vivir. Dice: porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando encontramos esa atmósfera que se llama el reino de Dios, es cuando entonces nosotros nos alineamos a su voluntad, y todo lo que nosotros hacemos o emprendemos, triunfamos, porque es la voluntad de Dios. Si usted no puede someterse al Dios que no ve, tampoco puede someterse a la autoridad, a la autoridad que no siente, ¿verdad? No puede someterse a ninguna autoridad. Si no se somete a Dios, no lo ve, pues a una autoridad que tampoco siente de parte de nadie. Obediencia tardía es igual a desobediencia. Aquí terminamos con el resumen, un resumencito que hice de esa parte, ¿no? Ahora vamos a comenzar ya con nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios va a mirar primero siempre? ¿Le importará al Señor la apariencia humana? ¿Le importará al Señor la piel que cargas encima, el saco, no importa si es de un buen diseñador o no? ¿Le importará eso al Señor? ¿Qué es lo que le importa a Dios? El corazón, ¿verdad? Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Porque del corazón mana la vida, dice la Escritura. Hijo mío, dame tu corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 verso 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, mis hermanos, en esta hora que estamos aquí, Dios está viendo qué es lo que hay en tu corazón. Si hay odio, si hay rencor, si hay falta de perdón, si hay codicia de bienes materiales, si hay codicia de mujeres, si hay codicia de lo que sea. Él está viendo tu condición acá. A nadie se le escapa, nadie se le escapa al Señor. Él conoce el corazón del hombre. Entonces, mi hermano, quizá puedas engañar al hombre, quizá puedas aparentar delante de los
de la iglesia o delante de la sociedad o delante de tu familia, algo, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar, porque lo primero que Él mira cuando ve a un hombre es su corazón. Lo primero que Él mira es su corazón, y Él sabe cómo está ese corazón, ¿verdad? Para ver si hay obediencia y cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Por eso Dios escogió a David. Recuerden cuando David fue escogido, pues llegó el profeta y le pasaron a los hermanos de David, los cuales eran hombres grandes, diestros en los rebaños, y su padre los mandó a llamar, dijo: tráeme tus hijos. Entonces el papá escogió a sus hijos más grandes porque eran los más fuertes, los más diestros, eran los más que le echaban ganas en la chamba, ¿no? Y no miró su papá al corazón de David, porque a David ni lo mandó a llamar, porque dijo: ese es un chamaco. Pero cuando el profeta sacó la piedra, el Urín y el Tumín, y lo puso a los hermanos de David, la piedra no se encendió. Entonces él dijo: no, tú tienes otro hijo, porque Dios dijo: ve a la casa fulana de fulano de tal, y ahí dile que saque a sus hijos, porque ahí está uno que tiene el corazón que yo quiero. Entonces el papá trajo los más fuertes, los más altos, los más fornidos, los más determinados, y que hacían la chamba y que le llevaban y traían las ovejas, y hombres experimentados en la lucha de la vida y del trabajo. Y a su hijo, el más pequeño, no lo mandó a llamar, porque dijo: no, ese quién se va a fijar en mi hijo, si es tierno, es niño. Pero él no sabía que Dios andaba buscando no la apariencia humana, sino el corazón. Entonces cuando traen a David, le ponen el Urín y el Tumín. Entonces se enciende la piedra y dijo: este es el que Dios andaba buscando, y sacó su tarro de aceite, y ahí mismo lo ungió para que fuese el rey, y él tenía todavía como 13 o 14 años de edad. Entonces vemos nosotros que Dios busca el corazón del hombre primero. Hay jóvenes que tienen un corazón interesante para Dios. Hay adultos que tienen un corazón que le agrada a Dios. Por eso se llama David un hombre conforme al corazón de Dios. Se le conoce hasta el día de hoy. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme a Dios? Agradable a Dios, ¿verdad? Qué bonito saber que Dios te va a escoger por tu corazón. Tampoco se fija en la hermosura. Cuando eligieron al rey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó el rey? El anterior a Daniel, a David. ¿Al rey qué? Saúl. Al rey Saúl. ¿Qué pasó? ¿Por qué eligieron a Saúl? Porque era el más alto, el más fuerte. Dice que a la población general de Israel le llegaba a los hombros. Aparte era rubio, bien parecido, dice, ¿no? Rubio, bien parecido. Pero ¿qué pasó a la hora de llevar su reinado? Pues simplemente la regó delante de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que cuando se escoge a alguien, es decir, no quiere decir que no haya alguien bien parecido, alto y fornido, que no busque a Dios, pero en este caso se buscó a un rey por su apariencia, y el segundo rey se buscó por el corazón. Entonces, mis hermanos, Dios anda buscando corazones, anda buscando corazones que llenar, ¿verdad? David, con seguridad, la mayoría de sus hermanos lo veían débil. Sus hermanos eran los que tenían el perfil para ser los futuros reyes, la preparación, el currículum, las habilidades, ¿verdad? Pero no tenían un corazón genuino, correcto. Dios revisó el corazón de todos ellos, y vio que el corazón de David era un corazón diferente. Entonces, mis hermanos, la obediencia significa estar totalmente persuadidos. Como le dije, la definición de obediencia, corazón obediente: estar totalmente persuadido y convencido de lo que Dios quiere para su vida.